este primer año de radiooncología y les voy a dar el tema de trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Siguiente, por favor. Igual si en la transmisión hay alguien conectado y tiene problemas con el audio o la imagen, por favor, favor de comentárnoslo. Bueno, vamos a ver todos estos trastornos que forman parte en general de la medicina psicosomática, la cual a grandes rasgos se va a referir como la forma en que la mente afecta al cuerpo, ¿de acuerdo? Son 5 principales trastornos, el principal de ellos y del que se derivan pues prácticamente los demás es el trastorno de síntomas somáticos, el segundo es el trastorno de ansiedad por enfermedad, que lo vimos un poco con nuestro compañero Alexis en la clase de trastornos de ansiedad, pero aquí vamos a andar un poco más en él. El tercero es el trastorno de síntomas neurológicos funcionales o también llamado trastorno conversivo. El cuarto son llamados los trastornos facticios o englobados todos ellos en el llamado síndrome de Munchausen. Y finalmente el trastorno por dolor. Siguiente. Empezamos primero entonces por el trastorno de síntomas somáticos. La definición también vulgarmente se va a conocer como hipocondriasis o hipocondría y pues se va a caracterizar, aquí sí debe de ser a diferencia por ejemplo de la depresión o la ansiedad, un periodo mínimo o mayor de 6 meses en el que el paciente va a tener una preocupación, esto es característico, que no sea delirante, es decir, que no tenga síntomas de psicosis, por el miedo de llegar a tener o la idea de lo que el paciente tiene de lo que es una enfermedad grave, según una interpretación errónea de los síntomas corporales. Entonces, esta preocupación constante que va a tener el paciente de tener X enfermedad, va a tener una preocupación que va a causar sufrimiento y esto va a afectar en las actividades básicas diarias de la vida del paciente. Y pues no se va a explicar por otro trastorno psiquiátrico médico, es decir, que si nosotros encontramos, no sé, el paciente refiere mucho tiempo de evolución de una epigastralgia, ¿no? Y pues él está seguro que es cáncer de estómago porque a su mamá le dio cáncer de estómago y porque él cree que tiene cáncer de estómago. Entonces, si nosotros al momento de hacer estudios funcionales, ya sea laboratorio, de imagenología, encontramos que esa afección que presenta el paciente tiene un origen psiquiátrico médico, pues ya no sería un trastorno de síntomas somáticos. Solamente se va a aplicar pues cuando no encontremos una causa médica o psiquiátrica. Siguiente. Dentro de la epidemiología, pues estos son datos que principalmente de Estados Unidos, ya que busqué y como tal en México, pues es una enfermedad que no tiene un gran seguimiento como los otros trastornos psiquiátricos más importantes como la ansiedad y la depresión. Sin embargo, pues mencionan que hay una prevalencia en general del 4 al 6% y se ha visto que tiene un 15% de prevalencia en la consulta médica general. Como prácticamente la mayoría de los trastornos psiquiátricos y todas las patologías que integran la medicina psicosomática van a afectar 2 veces más a las mujeres que los hombres. De este trastorno, la edad de inicio promedio se ha visto en general entre los 20 y los 30 años, pero también puede afectar conforme pasa la edad, cuando suelen aparecer en general más síntomas de enfermedad. Y esto es un dato característico. Se dice que en general todos esos trastornos van a ser muy frecuentes en personal del área de la salud y se ha visto que va a estar estos datos en 3% de estudiantes primerizos de medicina, es decir, durante los primeros 2 años de la carrera, en la que pues vas conociendo la fisiopatología de las enfermedades y pues algunos, o sea, fue característico que estudiabas dicha enfermedad y pues decías, híjole, y si sí la tengo y te hacías estudios. La diferencia es que pues en nosotros era pasajero, no nada más era una idea. Aquí la diferencia es de que si ya llevas más de 6 meses con este pensamiento, con esta preocupación y causa afección a tu vida diaria, pues ya estarías catalogado como un trastorno de síntomas somáticos. Siguiente. Dentro de la etiología como tal, o sea, se ha visto que se han visto principalmente factores psicosociales en este tipo de trastornos, no tanto del tipo biológicos o genéticos, y pues se ha visto que estos pacientes tienen un aumento y amplificación de sensaciones somáticas propias, es decir, que cualquier síntoma o afección que ellos tienen la llegan a exacerbar. Presentan baja tolerancia al dolor físico, es decir, un pequeño dolor, pues ellos lo magnifican como que es el peor dolor de su vida, que no pueden con él, que se van a morir por él mismo. También van a presentar una angustia constante con un esquema cognitivo defectuoso, es decir, nosotros ante una situación de estrés normal, pues presentamos mecanismos de resiliencia, los cuales nos van a hacer afrontar el mismo y que salga adelante la situación. Sin embargo, en ellos este mecanismo de resiliencia pues no está bien desarrollado y tienden a exacerbar toda la sintomatología.
Y pues esto se ha visto más que nada, los pacientes no desarrollan estos síntomas de forma consciente o buscando un beneficio propio o externo, sino que se ha visto que en el subconsciente se ha visto que desarrollan estos trastornos o estas afecciones para evitar las obligaciones desagradables y que sean excusados de deberes y responsabilidades. Es decir, que pues ¿ya me escuchan? Bueno, ahorita me comentan si no logran escucharme de nuevo. Ok, listo. Es que me había desconectado, doctora, por eso se salió. ¿Sí? Y van a tener las siguientes tres características dentro de este rubro diagnóstico. Van a ser pensamientos que van a estar desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los propios síntomas, es decir, todo el tiempo me voy a morir de lo mismo, me va a ir muy mal, me va a dar cáncer, me va a dar cáncer, me va a dar cáncer, me va a dar cáncer por una epigastralia, ¿no? Por ejemplo. El segundo van a ser la ansiedad acerca de la salud o los síntomas, es decir, de que aparte que están preocupados, van a estar ansiosos todo el tiempo por lo mismo. Y el tercero va a ser tiempo y energía excesivos dedicados a estos síntomas o a la preocupación por la salud. Y a su vez se va a categorizar en tres escalas de gravedad. Si está presente una de las tres características del criterio B, va a ser un trastorno leve. Si están presentes dos, moderado. Y si están presentes tres, pues va a ser grave. Siguiente. El cuadro clínico, pues como ya se ha descrito, va a ser una idea persistente e irrefutable que se tiene una enfermedad grave que se no ha detectado, es decir, de que va a llegar contigo el paciente y que pues dice, doctor, tengo cáncer. Y pues le vas a preguntar, pues, ¿quién se lo diagnosticó y cómo se lo diagnosticó? No, pues, yo creo que tengo cáncer, ¿no? Entonces van a estar en esa idea persistente y va a ser muy difícil sacarlos de esa idea que tiene el paciente. Entonces van a sostener la idea de una enfermedad concreta a pesar de evidencia negativa, es decir, a pesar de que los estudios de laboratorio, imagen y confirmaciones médicas les digan que no tienen esa enfermedad, ellos están seguros que tienen esa enfermedad. Va a haber la mayoría de las veces y muy frecuente coexistencia con síntomas de ansiedad y depresión. Y menciona la bibliografía que si están presentes estos síntomas de ansiedad o depresión, el tratamiento y el pronóstico va a ser más favorable que si no están presentes como tal tanto estos síntomas. Y pues la mayoría, esto sí se ha visto que preceden a la aparición de los síntomas a un estado de estrés emocional extremo, por ejemplo, la muerte o la enfermedad grave de alguien importante, como el ejemplo del cáncer. Es un paciente que su familiar, su madre, murió de cáncer de mama, ¿no? Entonces él está seguro que le salió una pequeña bolita en la mama y pues él ya tiene cáncer, se va a morir de cáncer porque a su mamá le dio cáncer y así. Entonces va a ser esas características. Siguiente. El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer como con afecciones médicas como psiquiátricas. Las principales afecciones no psiquiátricas pues van a ser todas aquellas enfermedades que van a tener un curso crónico con una evolución de síntomas que van a ir evolucionando poco a poco y que pues muchas veces llegar al diagnóstico no es tan sencillo porque tienen una amplia gama de síntomas y signos, ¿vale? Como por ejemplo mencionaba el VIH-Sida, las endocrinopatías, miastenia gravis, esclerosis múltiple, etcétera. De los diagnósticos diferenciales con trastornos psiquiátricos va a ser el trastorno de ansiedad por enfermedad,
en el cual, a diferencia del somático, el paciente va a estar preocupado solo por el hecho de estar enfermo, ¿vale? El trastorno de conversión va a presentar una evolución aguda y transitoria, a diferencia del trastorno de síntomas somáticos, que va a ser crónico y persistente. El trastorno de angustia, aquí van a presentar síntomas clásicos de un ataque de pánico y después con tratamiento psiquiátrico, ya sea farmacológico o psicológico, pues va a remitir la mayoría de las veces. El trastorno delirante, aquí va a haber la clásica característica que van a estar presentes delirios junto con los síntomas somáticos. Entonces, si están estos delirios, pues ya no sería un trastorno de síntomas somáticos. Y el trastorno facticio, aquí el paciente va a experimentar realmente los síntomas y no los simula, sino que los declaran, ¿vale? De todos modos, los vamos a ir viendo más adelante. Pues el pronóstico, como les he mencionado, va a ser una evolución episódica, va a tener periodos de actividad, de mayor actividad de preocupación del paciente y otros que con el tratamiento pues van a estar disminuidos y la ansiedad no va a estar tan presente. Como en prácticamente todos los trastornos que conforman la medicina psicosomática, va a haber datos de buen y mal pronóstico. Estos se van a aplicar también a los demás trastornos. Los datos de buen pronóstico que se han visto es que el paciente pues tenga un alto nivel socioeconómico, puesto que pues si tienen esa posibilidad van a poder acceder más fácilmente a atención psiquiátrica de calidad, más recurrente, o con fármacos de última generación que pues les ayuden a sobrellevar la enfermedad. También se ha visto que, como les había mencionado, que tengan ansiedad o depresión concomitante al trastorno, que respondan al tratamiento de forma inicial. También se ha visto un dato de buen pronóstico, la aparición repentina de los síntomas, puesto que si se tratan de forma temprana es más factible que se tenga un mejor control o que muchas veces desaparezcan. A diferencia si los síntomas fueron poco a poco y si ya se ve al paciente con muchos años que tiene el trastorno y los síntomas somáticos. También va a ser un dato de buen pronóstico la ausencia de un trastorno de personalidad, puesto que si está presente un trastorno de personalidad, el tratamiento psiquiátrico va a ser un poco más difícil, puesto que estos pacientes son mucho más reticentes a llevar como tal el tratamiento psicológico. Y pues si están presentes afecciones médicas no psiquiátricas, ¿no? Puesto que por fin podríamos dar un origen etiológico orgánico a la afección que está presentando el paciente. Siguiente. El tratamiento en general va a ser una combinación de opciones psicológicas y farmacológicas. Sin embargo, estos pacientes se van a caracterizar porque la mayoría van a rechazar el tratamiento, ya sea psiquiátrico o farmacológico, puesto que dicen lo clásico, pues yo no estoy loco, ningún médico me hace caso, yo sí estoy enfermo y todos piensan que estoy fingiendo. Entonces, lo que se mencionaba o las opciones son de que estos pacientes se les dé un tratamiento en un entorno médico o no psiquiátrico, es decir, porque si les mencionas que lo vas a hospitalizar en un hospital psiquiátrico, pues van a rechazar la oferta y pues no lo van a hacer. Entonces es mejor que se les dé en un entorno, por ejemplo, de la enfermedad que ellos están padeciendo, no sé, de que si ellos presentan algún malestar gastroenterológico, pues que se les trate en un piso de gastroenterología o conjunto con un gastroenterólogo, que no se les trate como tal con el tratamiento psiquiátrico porque la mayoría de las veces lo van a rechazar. Los objetivos principales del tratamiento van a ser la reducción del estrés y educar para la enfermedad crónica, porque muchos pacientes o la gran mayoría con estas características van a llegar muy informados. Son pacientes que como están con su afección por mucho tiempo, van a buscar en distintas fuentes de información datos sobre la enfermedad. Entonces se ha visto que muchas veces el paciente, cuando los médicos son primerizos o no son muy expertos en esos trastornos, saben incluso más que el propio médico de la enfermedad. Entonces, se le debe de llevar a educar al paciente y decirle, mire, estos no son los síntomas correctos, darle justificación del por qué no tiene la afección que él cree tener, ¿vale? Las opciones que se ha visto más eficientes respecto al tratamiento psicológico son la psicoterapia grupal y la interacción social, en donde se ha visto que pues se junta al paciente con otros que tienen afecciones similares, que ya tienen un tratamiento adecuado, que ya se han dado cuenta y son conscientes de su enfermedad y esto les ayuda a afrontarse y pues ver que hay personas similares a ellos, que no son las únicas personas en el mundo con este tipo de trastornos. Otras opciones, cuando no funcionan estas opciones, pues son la psicoterapia individual, la terapia cognitivo-conductual e incluso la hipnosis. Esto para ver regresiones y sobre todo si el paciente tuvo algún desencadenante de estrés extremo que le haya facilitado la aparición de este trastorno. También se recomendaba
que se podrían propiciar en el paciente exploraciones físicas frecuentes, esto para evitar la sensación de abandono, es decir, de que pues ellos por su propia enfermedad están acostumbrados a ir muchas veces al año al médico, que les van diagnosticando. Entonces, si de golpe nosotros le decimos al paciente, no tiene nada, ya no lo vamos a ver, pues no va a responder adecuadamente al tratamiento. Solamente no se aconsejaba que se instauren exploraciones o opciones diagnóstico-terapéuticas que sean invasivas o perjudiciales en el paciente, es decir, no vamos a hacer por capricho estudios que él quiera, simplemente se le va a dar seguimiento con consultas continuas. Y pues el tratamiento farmacológico, lo vamos a ver más adelante, solamente se va a recomendar cuando hay una enfermedad médica o esté asociado a un trastorno de ansiedad o depresión subyacentes a este. ¿Alguna duda con el trastorno de síntomas somáticos? Nada más un comentario. Cambian de médico. Sí. Entonces es importante, como menciona el doctor, no afrontar al paciente, o sea, no decirle, usted no tiene nada, porque o sea, se va a ir simplemente, va a buscar otras opciones. Es ir dándole un poco por su lado, irlo manejando, es como así un juego de poder, mencionaba la bibliografía, ¿vale? No irnos de jacto con el paciente de que usted no sabe nada, yo sé todo y usted está loco y cosas de ese tipo, ¿vale? Que es lo que muchas veces, pues en la consulta, sobre todo en medicina general, es lo que ocurre con muchos pacientes, de que pues usted no tiene nada, nada más está inventando. Y pues no, el paciente de una u otra forma, o sea, sí siente esas molestias, sí siente esos dolores, entonces nunca hay que darlos por hecho de que no tiene nada, ¿vale? El siguiente trastorno del grupo de la medicina psicosomática son los trastornos de ansiedad por enfermedad, en el cual se va a definir como la preocupación por padecer o contraer una enfermedad de algún tipo, independientemente de lo que sea. Va a ser una variante del trastorno de síntomas somáticos, pero la diferencia es que en el trastorno de síntomas somáticos puede haber la aparición de diversos síntomas y signos de alguna enfermedad. En esta va a ser principalmente solamente la ansiedad que va a tener el paciente de tener una enfermedad. ¿Vale? Va a ser principalmente las diferencias que van a tener para que nos vayamos ubicando y orientando con los distintos trastornos. Y pues la característica es que el paciente va a presentar o va a imaginar el peor desenlace que pueda tener, ¿no? Como por ejemplo de me salió una bolita en la mama, pues ya tengo cáncer y me voy a morir en un mes, ¿no? Entonces va a ser esa ansiedad de que va a tener porque se va a morir. Siguiente. La epidemiología, como les había mencionado, en la mayoría de estos trastornos va a ser una prevalencia general desconocida, va a ser calculada en 4 a 6% de la población médica clínica, muy similar al trastorno de síntomas somáticos, y pues se ha visto que en el 15% de la población en general en algún momento va a estar preocupada por enfermarse y quedarse incapacitada. Simplemente, pues a cuántos de nosotros no nos pasó con esta pandemia de COVID, teníamos mucho miedo, mucha ansiedad, de que nos infectáramos, de que la enfermedad evolucionara desfavorablemente, de que llegáramos a requerir asistencia mecánica ventilatoria o incluso de contagiar a nuestros familiares amigos y que a ellos les vaya mal, ¿no? Es normal hasta cierto punto, sobre todo con enfermedades que son desconocidas, como en este caso del COVID. Pero pues aquí la diferencia es que estos pacientes van a ser más de 6 meses, que van a tener ese sentimiento de ansiedad constante de contraer la enfermedad y que les va a afectar en las actividades básicas de su vida diaria. Y igual no va a haber factores identificables que influyan en su prevalencia. Siguiente. La etiología en general también va a ser desconocida. También aquí se va a aplicar el modelo de aprendizaje social, en el cual se va a excusar a la persona de los deberes y responsabilidades por tener el papel de enfermo, ¿vale? Y pues se ha visto también que ha sido relacionado conflictos inconscientes que van a ser reflejados en el tipo de enfermedad temida o sistema orgánico seleccionado, ¿vale? Ya sea riñón, corazón, por ejemplo, de que el paciente inconscientemente diga, no, pues los enfermos cardiópatas, pues tienen más consideraciones con ellos y van a tener más atención médica, ¿no? Entonces, pues yo de seguro tengo una afección del corazón, ¿vale? Entonces esa va a ser la característica que va a tener y que se ha visto con la etiología de este trastorno específicamente. Siguiente. Los criterios diagnósticos del DSM-5 son 6. El primero va a ser una preocupación por padecer o contraer una enfermedad grave que esté presente por al menos 6 meses en la persona. A diferencia del trastorno de síntomas somáticos, no van a estar presentes o estos van a ser leves. Y aquí lo principal va a ser una preocupación excesiva de tener una afección médica o un riesgo elevado de tenerla. Esto se ha visto que va a estar más frecuente cuando el paciente tiene antecedentes heredofamiliares o personales patológicos de relevancia para la enfermedad que le está pensando en tener y por lo cual le causa ansiedad.
El siguiente criterio diagnóstico va a ser un grado elevado de ansiedad con fácil preocupación acerca del estado de salud del individuo con comportamientos excesivos relacionados. Aquí va a haber dos principales tendencias de los pacientes o características. Los primeros van a ser los pacientes que van a tener esta ansiedad por tener la enfermedad y que van a buscar asistencia médica continua, muy similar a los pacientes con trastornos somáticos. Y otra tendencia van a ser pacientes que van a tener la misma preocupación y ansiedad por tener una enfermedad, pero a diferencia de los otros, no van a buscar asistencia médica o están reacios a tener atención. Por ejemplo, su familiar los ve muy preocupados, todo el tiempo están manifestando que tienen preocupación de tener esa enfermedad, le dicen, oye, ¿por qué no vas al médico a que te revisen y que te digan qué pasó, no? Y pues ellos van a estar recientes, no, porque los médicos no saben y he tenido malas experiencias y no buscan para nada la atención médica y pues van a estar con esa ansiedad constante y sin buscar la atención, ¿vale? Y como la mayoría de los criterios diagnósticos del DSM, pues no va a estar explicado por alguna otra enfermedad médica o trastorno psiquiátrico. Siguiente. El cuadro clínico, pues, va a ser una convicción de tener una enfermedad grave que no va a estar diagnosticada médicamente y muy similar a los pacientes del trastorno somático, van a estar convencidos de lo mismo y hacerlos creer lo contrario va a ser prácticamente imposible, va a ser muy difícil. Son pacientes necios, que van a estar conscientes y que pues en cualquier momento el médico que les diga lo contrario que ellos tienen, van a poner un mecanismo de barrera de defensa, no van a escuchar al médico y van a buscar otra opción de atención como lo mencionó el doctor. Y pues va, a diferencia del trastorno de síntomas somáticos, que los pacientes van a tener como tal la creencia o el pensamiento constante de tener una enfermedad como tal, en estos puede ir oscilando la enfermedad que ellos creen tener. Si pongamos de nuevo el ejemplo de la epigastralgia, ¿no? Pues primero dicen, no, pues tengo epigastralgia, de seguro tengo una úlcera péptica perforante y ya me voy a morir desangrado, ¿no? Pero luego, si buscan atención médica, si les hacen creer lo contrario, que no tienen esa afección, dicen, bueno, no, de seguro entonces es cáncer gástrico. Entonces, se ha visto que estos pacientes van a ir oscilando en la gama de enfermedades de la afección que ellos creen tener, ¿vale? Y pues como les mencionaba, va a haber afección en las actividades básicas del individuo y van a ser muy característicos que ellos busquen información de la enfermedad. Incluso así ha habido casos en los que el paciente llega y pues dice, mire doctor, salió apenas este artículo de la enfermedad que yo tengo y pues tú como médico ni siquiera, por ejemplo, has revisado ese artículo. Entonces muchas veces el paciente sabe más que tú de su enfermedad. Entonces hay que estar muy, muy al pendiente con ese tipo de pacientes, porque si saben más y tienen mayor información que el propio médico, pues hacerlos creer lo contrario, pues va a ser muy complicado, ¿vale? De ahí que nos debemos de aliar con los médicos especialistas en psiquiatría. Siguiente. El diagnóstico diferencial va a ser aquí principalmente con afecciones psiquiátricas. El trastorno de síntomas somáticos, como les había mencionado, va a ser la preocupación por tener muchos síntomas versus el trastorno de ansiedad, ¿vale? El trastorno de conversión igual van a ser síntomas agudos y transitorios que resuelven la mayoría de las veces de forma espontánea. El trastorno por dolor, como lo vamos a ver más adelante, aquí a diferencia de la ansiedad, el paciente se va a quejar únicamente por el dolor, ¿vale? No va a tener otras características sintomatológicas. El trastorno por ansiedad y depresión, pues igual puede haber miedo a la enfermedad y pues como en el trastorno y síntomas somáticos puede estar coexistiendo con este trastorno. Y el delirante, pues va a haber la presencia de síntomas psicóticos. Siguiente. El pronóstico, pues igual se ha visto que van a ser datos muy similares al trastorno de síntomas somáticos y pues como en el anterior, los episodios van a durar de meses a años y van a estar separados por periodos de inactividad, aunque aquí se ha visto que va a ser más frecuente los periodos de actividad por la ansiedad que únicamente presentan, no presentan otros tipos de síntomas. Y pues el pronóstico, los datos de buen pronóstico van a ser similares a los del trastorno de síntomas somáticos que ya habíamos mencionado. Siguiente. Y pues el tratamiento, igual que el trastorno de síntomas somáticos, va a ser más aceptado cuando se lleva a cabo en un centro médico no psiquiátrico. De igual forma, el tratamiento psicoterapéutico que se ha visto más efectivo en estos pacientes es la psicoterapia grupal. La individual se ha visto que ayuda cuando se quiere hacer una introspección individual del por qué está sucediendo esta afección en el paciente. También se puede utilizar la terapia cognitivo-conductual y la hipnosis. De igual forma, el tratamiento farmacológico solamente va a ser útil para mejorar los síntomas de ansiedad,
que pues en este trastorno pues se va a caracterizar por lo mismo, entonces pues sí es aconsejable y prácticamente se inicia junto con el tratamiento psicoterapéutico. Y como les mencioné en el anterior, es importante que nunca se deben de usar métodos diagnósticos y terapéuticos a capricho del paciente, ¿vale? Porque muchas veces pueden ser perjudiciales, son de alto riesgo y solamente se deben de realizar cuando sean necesarios, cuando nosotros tengamos una fuerte sospecha que realmente hay un origen orgánico en el paciente. Siguiente. ¿Alguna duda o comentario con el trastorno de ansiedad por enfermedad? No. Vale. El siguiente trastorno es el trastorno de síntomas neurológicos funcionales o también llamado trastorno de conversión, en el cual se va a caracterizar que va a ser una enfermedad con síntomas o déficits que van a afectar principalmente funciones motoras o sensoriales que van a ser voluntarias. Muchas veces estos pacientes se van a presentar como por ejemplo con parálisis de algún miembro, hemiparesia, antecedentes de convulsiones, ¿no? Entonces, de inicio vamos a estar seguros de que va a tener una afección orgánica neurológica real el paciente. Sin embargo, estas afecciones y síntomas van a estar provocados o desencadenados por factores psicológicos en el paciente, es decir, conflictos u otros episodios de estrés extremo que presentó en el paciente para que desencadenara esta sintomatología. A diferencia de los síntomas, de los trastornos que vamos a ver más adelante, como el trastorno facticio, estos no se van a producir de forma intencionada, es decir, que el paciente no haya tenido antecedentes de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, no se van a limitar solamente a síntomas de dolor, como por el trastorno del dolor, o sexuales, y el beneficio va a ser principalmente psicológico, pero de forma inconsciente, ¿vale? Esto se va a diferenciar, por ejemplo, de los trastornos por simulación, en el cual el paciente va a presentar o desarrollar esta sintomatología buscando algún beneficio externo, por ejemplo, sea físico, económico, legal, etcétera, ¿vale? Siguiente. La prevalencia se ha visto que va a estar presente hasta en el 10% de pacientes hospitalizados en medicina de cualquier especialidad y en el 5 a 15% de pacientes ambulatorios psiquiátricos. Aquí va a ser sí característico la edad de inicio en la adultez temprana, en algún porcentaje mejor en la vejez, y como en los demás trastornos de medicina psicosomática va a haber mucho más afección en las mujeres. Los factores de riesgo que aplican a este y los demás trastornos de medicina psicosomática se ha visto que es un bajo nivel socioeconómico, en un poco nivel educativo, principalmente por el poco conocimiento que los pacientes van a tener de estos, del origen de su sintomatología. Se ha visto que va a estar más relacionado en población rural. Esto, de hecho, yo pensé que era en población urbana, pero sí es un factor de riesgo la población rural. Y también se ha visto principalmente en estudios que se han hecho en Estados Unidos, esto en militares veteranos que fueron expuestos a situaciones de combate extremos, es decir, muertes, asesinatos. Entonces estos antecedentes previos de estrés extremo fueron los que desencadenaron la sintomatología en el paciente. Siguiente. En la etiología, aquí sí se han visto distintos factores que van a contribuir al desarrollo de esta afección neurológica. Los primeros van a ser los factores biológicos, en el cual se hicieron estudios principalmente de SPECT en estos pacientes y se vio una excesiva retroalimentación negativa corticorreticular, ¿vale? Entonces, en el cual este sistema de conexión cerebral va a estar mucho más hiperactivado en los pacientes que en los que no tienen ese trastorno. También va a haber la presencia de diferencias corticífugas excesivas inhibitorias de sensaciones corporales, es decir, de déficits sensitivos. Por eso, estos pacientes van a estar mucho más sensibles a sensaciones que en la mayoría de los pacientes pues pasan como inadvertidas o son muy leves. Y pues también se ha visto no como factor de riesgo, sino como factor causal, que muchos de estos pacientes con trastorno conversivo tienen un antecedente de traumatismo craneoencefálico frontal y que ya presentaba déficit neurológico, ¿vale? Entonces aquí sí se ha visto que podría ser una causa orgánica que esté desarrollando el trastorno conversivo. Los siguientes van a ser los factores psicológicos, que se ha visto que en estos pacientes desarrollan los síntomas del trastorno conversivo mediante un mecanismo de defensa en la cual va a haber una represión de un conflicto intrapsíquico que, como les mencionaba, va a ser inconsciente, y pues van a hacer esta conversión para afrontar la ansiedad que les está generando la represión de este pensamiento, ¿vale?
Y también se ha visto característico o va a ser más frecuente como factor de riesgo que el paciente tenga concomitantemente un trastorno de personalidad evitativo o histriónico. Siguiente. Va a haber también la etiología psicodinámica, en el cual va a ser 4 características que se ha visto como factores de riesgo para desarrollar el trastorno conversivo. La primera llamada es la bella indiferencia, en el cual va a haber una preocupación de la enfermedad con un deterioro clínico y psiquiátrico obvio. El siguiente va a ser el beneficio primario, en el cual se va a desarrollar estos síntomas como mecanismo para reducir la enfermedad con la represión de un impulso inaceptable. Es decir, por ejemplo, mencionaba la bibliografía, la parálisis del brazo va a impedir la represión de un impulso agresivo, ¿vale? En el que el paciente pues tiende a exacerbar su sintomatología, es muy agresivo, tiene poco control de impulsos. Esta situación le ha generado conflictos personales y entonces de forma inconsciente va a desarrollar estos trastornos conversivos neurológicos para evitar situaciones que le estaban propiciando problemas previamente, ¿vale? El siguiente es el beneficio secundario, en el cual, como lo habíamos visto, no va a haber un beneficio consciente de la enfermedad. Por ejemplo, compensación por una demanda, que esto es llamado neurosis por compensación, evasión del trabajo o dependencia de la familia. Y pues otros mecanismos psicodinámicos son la formación recreativa, la negación y el desplazamiento. Siguiente. La siguiente van a ser pruebas analíticas y psicológicas que se han visto alteradas, realizadas en estos pacientes. Los primeros son los potenciales evocados, ya sea auditivos, visuales o motores que se realizan en estos pacientes, y se ha visto que cuando ya tienen un importante tiempo desarrollado con el trastorno conversivo, va a haber una percepción somatosensorial alterada, disminuida o ausente en el lado en el que se está presentando el defecto. Es decir, que si se hace una electromiografía de un miembro paralizado, sí se ha visto que hay una disminución de los impulsos eléctricos a pesar de que el paciente no presente una lesión anatómica per se, ¿vale? Entonces esto sí es bastante interesante, de que a pesar de que no hay una afección física, pues sí están disminuidos estos potenciales. El siguiente que se ha estudiado es la batería de Hastel-Reinten, que es un estudio psicológico que se hace de distintos pacientes, en el cual se ha visto que estos pacientes presentan ya con muchos años de la enfermedad deterioro cognitivo leve, déficit de atención y cambios visosensoriales. Y otra herramienta que se ha realizado en este trastorno es el inventario multifásico de la personalidad Minnesota 2 o MMPI-2 y la prueba de Rorschach, que lo vimos previamente en las clases de ansiedad y depresión, en el cual va a haber un aumento en los impulsos instintivos, represión sexual e inhibición de la agresión, ¿vale? Entonces, estas 3 características van a ser las que el paciente, mediante el desarrollo de estos síntomas del trastorno conversivo, van a tratar de evitar, ¿vale? Entonces, sí se ha visto muy relacionado y es característico de estos pacientes. Siguiente. La siguiente opción que se puede hacer es la entrevista con amobarbital intravenoso de 100 a 500 miligramos de infusión lenta. Esto es usado como un hipnótico sedante que se utiliza en algunas entrevistas psiquiátricas para determinar el trastorno específico que tiene el paciente. Y esto es sobre todo cuando el paciente está muy agresivo o rechaza la entrevista y el examen psiquiátrico normal, ¿vale? Y pues aquí se ha visto que en muchos pacientes que se han sometido a este tipo de entrevista, cuando ya ha hecho efecto el medicamento, se ha visto que ha habido una disminución en los síntomas conversivos. Por ejemplo, el paciente que de la nada dejó de hablar, como por afonía histérica, mágicamente comienza a hablar, ¿vale? Entonces se vio que pues no hubo una afección física como tal y que el origen pues fue un trastorno conversivo, ¿vale? Entonces sí son utilizadas estas entrevistas, pues obviamente si el paciente no presenta algún riesgo para el mismo fármaco, ¿vale? Entonces sí son pacientes seleccionados en los que no se ha llegado al diagnóstico certero con las pruebas realizadas anteriormente. Y en algunos casos ya muy especializados en los que no se llega al diagnóstico, no se sabe del porqué de la afección neurológica del paciente, se ha hecho imagenología cerebral, principalmente el SPECT. En la gran mayoría, prácticamente mencionaba la bibliografía, en un 80% no se han visto cambios como tal, pero en otro 20% se ha visto que hay un hipometabolismo del hemisferio dominante y un hipermetabolismo del hemisferio no dominante, ¿vale? Entonces, sí se han visto estos cambios, aunque como tal no haya una afección orgánica intracerebral. Siguiente.
Los criterios diagnósticos del DSM-5 son igual 4. Los primeros 3 van a ser 1 o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria, ¿vale? Esto es importante, que sea la función neurológica voluntaria. Esta afección no se va a explicar mejor por otro trastorno médico mental y va a causar deterioro clínico significativo en lo social, laboral u otras áreas del funcionamiento del individuo. También otro criterio diagnóstico va a ser que clínicamente nosotros vamos a ver incompatibilidad entre el síntoma y las afecciones neurológicas o médicas no reconocidas. Por ejemplo, de que si hay anestesia de alguna parte corporal, lo característico muchas veces que si hay una lesión a nivel espinal es que siga el trayecto de los dermatomas. Entonces, en estos pacientes, la anestesia sensitiva no va a seguir ese trayecto, entonces va a ser una presentación o comportamiento fuera de lo habitual. Va a ser lo característico y que después de que nosotros hagamos pruebas para identificar la lesión y que no se identifique y que no lo podamos hacer, vamos a poder sospechar que el paciente está presentando un trastorno conversivo. Siguiente. En este trastorno es importante que sí especifiquemos varias características para poder llevar a cabo un adecuado abordaje y tratamiento, en el cual debemos de ver la duración. Aquí sí puede haber presentación aguda o crónica, es decir, menor o mayor a 6 meses. Si hay presente un origen, si hay o no factor de estrés psicológico, se mencionaba que si nosotros podemos identificar un factor de estrés psicológico extremo desencadenante del cuadro del paciente, va a ser mucho más fácil que responda al tratamiento, a diferencia si no podemos identificar este factor de estrés desencadenante. Y debemos identificar el síntoma que va a estar predominante en el paciente. Si presenta debilidad o parálisis, con movimientos anómalos, se ha visto temblores, distonías, mioclonías o alteraciones de la marcha, con alteraciones en los síntomas de la deglución, alteraciones del habla, como disfonía o disartria, con presencia de ataques o convulsiones, con anestesia o pérdida sensitiva, como les mencionaba en el ejemplo, con síntoma sensitivo especial, es decir, alteraciones visuales, olfativas, auditivas o con síntomas mixtos. Es decir, puede tener prácticamente afección de cualquier tipo a nivel neurológico, ¿vale? Entonces, sí va a ser importante identificar cuál es la principal afección del paciente para de forma inicial descartar un origen orgánico y si no, pues irnos a sospechar este trastorno. Siguiente. El cuadro clínico, se ha visto que los síntomas y signos que van a estar más frecuentes en el paciente van a ser la parálisis, la ceguera y el mutismo, ¿vale? Y también va a haber puede haber asociados otros síntomas de otros trastornos, principalmente depresivo y ansiedad. Y pues estos pacientes, a diferencia de los otros dos, sí se ha visto que tienen una mayor tendencia y riesgo al suicidio, ¿vale? Entonces es importante la identificación de la depresión principalmente en este trastorno conversivo. También se ha visto trastornos de la personalidad asociados. Los más relacionados van a ser el pasivo-agresivo, dependiente, antisocial e histriónico, por lo mismo, de que el paciente va a desarrollar estos síntomas conversivos buscando la represión de tendencias agresivas, sexuales que están mal vistas o que son catalogadas de forma inadecuada a la sociedad y pues van a desarrollar estos síntomas, ¿vale? Se ha visto muchos síntomas característicos, lo dividían en 3 tipos: síntomas motores, déficits sensitivos sensoriales y síntomas orgánicos, ¿vale? Entonces, pues van a ir desde los movimientos involuntarios, las crisis convulsivas, caídas, en los sensitivos sensoriales, anestesias que van a seguir un patrón no característico, por ejemplo, de los dermatomas, la ceguera, que vamos a ver las características que debe tener para que sospechemos un trastorno conversivo, e incluso se ha visto embarazo psicológico, ¿vale? En estos pacientes que son desencadenados de un trastorno conversivo. Siguiente. Estas van a ser, como les mencionaba, las coafecciones médicas que van a estar relacionadas o presentes en el trastorno conversivo hasta en un 25 o 50%. La parálisis, la característica cuando viene del origen de un trastorno conversivo es que va a ser inconsistente y no va a seguir vías motoras normales. Y pues va a haber ausencia de parálisis espástica, clonus y rigidez en tipo de rueda dentada, que va a estar presente en muchas parálisis de origen orgánico, ¿vale? La ataxia va a ser característico porque va a haber movimientos extraños, va a haber arrastre y circunducción de la pierna, no van a ser posibles si hay lesión orgánica, ¿vale?
Y una característica que se puede hacer para identificar la ataxia de origen conversivo es que va a ser la presencia de astasia abasia. Muchas veces en estos pacientes, si nosotros los ponemos a marchar y tiene una alteración en la ataxia de origen orgánico, va a caer de forma involuntaria. En cambio, en estos pacientes, a pesar de que los síntomas no están generados de forma involuntaria, hay un mecanismo que hace que no se caigan o que haya lesiones, ¿vale? Entonces, así es como mencionaba que nosotros vamos a poder identificar esta ataxia de origen conversivo o histérico. La ceguera, aquí se mencionaba que va a ser característico una ceguera de tipo diplopía monocular, triplopía y visión en túnel. ¿Vale? Aquí va a estar presente la respuesta pupilar y el seguimiento con la mirada, que en la gran mayoría de las cegueras de origen orgánico van a estar ausentes, ¿vale? Entonces van a ser estas características de la ceguera de origen conversivo. Siguiente. El siguiente, la sordera, a diferencia de las sorderas orgánicas, y cuando hay una pérdida total o muy importante de la audición, si nosotros hacemos estímulos externos fuertes al paciente, pues no va a reaccionar, no hay esta conexión. Sin embargo, aquí estos pacientes con sordera conversiva sí van a reaccionar a los sonidos fuertes y es la forma en que nosotros vamos a poder identificar o sospechar este tipo de sordera. Y aquí sí mencionaba que las respuestas van a estar variadas en las pruebas audiométricas, como les había mencionado. Los potenciales evocales auditivos sí pueden salir alterados. Entonces, mencionaba que pues no sería un método tan fiable en este caso. El siguiente síntoma va a ser la pérdida sensorial, en el cual va a haber una pérdida hemisensorial característica que se ha visto en línea media, en guante o en calcetín, y como les mencioné previamente, no va a seguir el patrón de dermatomas. Otro va a ser el dolor histérico, en el cual la gran mayoría de las veces va a estar referido en cabeza, cara, espalda y abdomen, y pues no va a tener una causa orgánica. Aquí también mencionaba que el dolor de origen orgánico pues va a ceder ante la administración de analgésicos, etcétera. Y aquí, a pesar de que se le den dosis importantes de analgésicos, incluso algunos pacientes de morfina no van a reaccionar o no van a responder, el dolor va a estar presente. Entonces va a ser una forma en la que nosotros vamos a poder diferenciar este dolor. Las siguientes van a ser las convulsiones conversivas o también llamadas crisis histéricas, en las que sí van a ser sobre todo muy aparatosas. Va a ser como una convulsión tónico-clónica en el cual va a haber incontinencia y pérdida del control motor. Sin embargo, como en la gran mayoría de las crisis convulsivas, que sí va a estar presente, aquí va a haber una ausencia de aura previa y mordedura de la lengua, porque pues es como ustedes mencionaban, al momento que un paciente está convulsionando por una causa orgánica, es importante proteger la vía aérea y también la lengua, porque pues muchas veces tienden a haber mordedura o daño por los dientes. Y pues aquí va a estar ausente esa característica, ¿vale? Aquí también se le puede hacer un estudio de electroencefalograma, el cual va a resultar normal, y el signo de Babinski menciona que va a estar negativo cuando en algunas crisis convulsivas puede estar positivo. Siguiente. Lo siguiente que también puede estar presente es la esquizofrenia, pero pues aquí ya sería la coexistencia con este trastorno, pues va a ser del pensamiento. También puede haber trastornos del ánimo, como les mencionaba, depresión o manía, y pues el trastorno facticio, que lo vamos a ver más adelante, pero pues aquí los pacientes sí van a estar conscientes de que están fingiendo, pero lo hacen porque van a desear atención médica y hospitalaria. Siguiente. El pronóstico, igual que las otras afecciones, va a haber periodos recurrentes con periodos asintomáticos. Y pues aquí lo importante identificar más que nada que el paciente esté fingiendo es ver que este síntoma o estos síntomas que están presentando el paciente no sean el inicio de una enfermedad neurológica precoz. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple de inicios puede haber diplopía espontánea remitente o hemiparesia que no es consistente con la presentación de afecciones neurológicas más frecuentes. Y pues nosotros lo podríamos catalogar erróneamente como un trastorno convensivo cuando el paciente sí está presentando una afección neurológica de origen orgánico. Entonces es la principal afección y de lo que se debe de tener cuidado con este tipo de pacientes. Y pues también va a haber aquí factores de buen y mal pronóstico. Factores de buen pronóstico es que esta afección tenga un inicio repentino para poder identificarla y tratarla de forma adecuada, que haya un desencadenante de estrés espontáneo o muy importante posterior al inicio de la enfermedad, que haya poco tiempo entre el inicio y tratamiento del mismo. Igual se ha mencionado como un factor buen pronóstico, coeficiente intelectual por encima de la media,
y pues síntomas de parálisis, afonía y ceguera, que pues mencionaba que estos son, por así decirlo, los más difíciles de que se presenten como de forma conversiva y que sí van a tener la mayoría de las veces un origen orgánico. Y factores de mal pronóstico es que junto con el trastorno conversivo se presenten trastornos mentales comórbidos, que el paciente presente problemas legales concomitantes con la aparición del trastorno conversivo o síntomas de temblor y crisis convulsivas, porque esto se mencionaba que son mucho más difíciles de tratar y más resistentes al tratamiento psicológico y farmacológico. Siguiente. El tratamiento, pues en general, a diferencia de los otros trastornos, mencionaba que pues si se identifica en un inicio de forma rápida, va a tener una resolución espontánea al identificar una lesión orgánica, ¿vale? El farmacológico, como va a ser un tratamiento corto y si se puede resolver de forma rápida identificándolo inicialmente, se recomiendan benzodiazepinas para la ansiedad y la tensión muscular, pero si pasamos más de 2 meses, como lo mencionamos en clases pasadas, el tratamiento que se recomienda o indicado van a ser los antidepresivos o serotoninérgicos, esto para evitar la repetición obsesiva de los síntomas que está presentando el paciente. El psicológico, a diferencia de los otros dos trastornos, lo que se recomienda es la terapia introspectiva individual, esto para ayudar a comprender al paciente los propios síntomas, el conflicto, identificar estos impulsos agresivos o sexuales que el paciente está reprimiendo y con lo cual se está presentando el trastorno conversivo y que no lo utilice como un mecanismo de defensa. Y pues igual otras opciones terapéuticas va a ser la terapia cognitivo-conductual, la hipnosis y la entrevista con fármacos como el amobarbital. Siguiente. ¿Alguna duda con el trastorno conversivo? Ok. El siguiente va a ser el... Estoy bien, gracias. Nada más un punto me parece muy importante. No dejar que se cronifique esto, porque me ha tocado ver pacientes de silla de ruedas que pueden caminar, que ya tienen un año y es más difícil hacer a caminar. Entonces, sí, como menciona el doctor, lo ideal es que si el paciente se presentemos de un inicio, descartar que sea un origen orgánico y si ya estamos totalmente seguros que no es un origen orgánico, lo más pronto posible darle tratamiento y así va a responder, muchas gracias, de forma más adecuada, ¿vale? Entonces pasamos con el siguiente grupo de trastornos, que va a ser los trastornos facticios, o también llamado síndrome de Munchausen. Estos trastornos sí son bastante interesantes. Se va a definir como la declaración intencional y tergiversación de síntomas o acto de ocasionarse a sí mismo signos y síntomas físicos de trastornos médicos o mentales. A diferencia de los trastornos por simulación, aquí el único objetivo que se ha visto y que va a tener el paciente va a ser beneficios psicológicos, principalmente el papel de asumir la enfermedad buscando la hospitalización como forma de vida sin tener una motivación real, ¿vale? Entonces va a ser el único beneficio que va a tener el paciente, la atención que conlleva como tal el papel de enfermo y no otro tipo de objetivos fuera de ello, como por ejemplo legales, económicos, sociales, etcétera. Y pues los trastornos van a tener una cualidad que va a ser compulsiva, el paciente no los va a poder reprimir, no va a tener control sobre ellos, pero a diferencia de los otros que van a tener un origen inconsciente, estos sí van a ser deliberados y voluntarios, es decir, el paciente sí va a estar consciente de lo que se está haciendo, pero no lo puede controlar, ¿vale? Para que vayamos identificando las diferencias con los trastornos anteriores. Siguiente. La bibliografía mencionaba datos clave que nosotros vamos a tener para poder sospechar que el paciente está teniendo un síndrome de Munchausen, que también les voy a mencionar más adelante con patologías específicas, como nosotros vamos a poder identificarlos. Que la presentación y los datos clínicos que el paciente nos está presentando van a tener un curso o una evolución poco habitual y sobre todo va a ser muy exagerada de estos síntomas de la enfermedad. También van a ser síntomas que no van a responder adecuadamente al tratamiento, es decir, el paciente te llega porque tiene una infección de vías urinarias y de una u otra forma te hace creer que realmente tiene una infección de vías urinarias. Tú le das antibiótico, viene contigo a la semana y dice, doctor, sigo igual, deme más antibiótico. Tú le crees y le vas a dar antibiótico. Entonces va a ser síntomas que no van a estar respondiendo al tratamiento que de forma habitual general sí van a responder cuando es un origen real.
va a ser también característico la aparición de un nuevo síntoma poco habitual cuando los otros han resuelto. Es decir, pues tú le resuelves al paciente el síntoma o la afección por la que te llega inicialmente y de la nada te aparece con un síntoma que no va acorde a la evolución natural de la enfermedad que está sospechando en el paciente. También aquí va a ser característico y a diferencia de los demás trastornos va a haber un afán por someterse a pruebas y procedimientos. Incluso se ha visto, como lo vamos a ver más adelante, que puede tener un origen masoquista esta tendencia y el desarrollo de este facticio en los pacientes. También va a haber característico la reticencia o la negación o esta aferración que tiene el paciente de dar información de colaterales, es decir, de que tú quieres hablar con su cuidador, con sus familiares para ver si realmente le está ocurriendo al paciente lo que le está contando y pues él dice, no, doctor, mi familia no puede venir, no puede venir, no puede venir, tú tratas de contactarlos y simplemente se niega, no hay forma. La única fuente de información que ellos buscan van a ser ellos mismos porque saben que si tú buscas en otras fuentes de información allegados a ellos, los van a desmentir, ¿vale? Entonces va a ser característico. También va a ser la presencia de antecedentes médicos extensos o evidencia de numeraciones, operaciones quirúrgicas, porque se ha visto que estos pacientes en cierta forma encuentran placer al intervenirse en muchos procedimientos diagnósticos y terapéuticos. También puede ser característico la alergia a múltiples fármacos en el cual pues el paciente dice, pues soy alérgico a la penicilina, antibióticos, y dices, no, pues ¿cuál fue su reacción? No, pues una roncha, ¿no? Entonces, pues eso no es consistente con una alergia real. ¿Vale? Y también se ha visto muy importante la profesión médica. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de mucho las enfermedades, sabemos cuál es la historia natural de la enfermedad, sabemos cómo tratarlas, entonces se ha visto que es un factor de riesgo tener profesión médica para este trastorno, ¿vale? Entonces, mucho ojo en este punto. Siguiente. La epidemiología, aquí sí va a ser característico que haya una aparición en la adultez, prácticamente no va a estar presente en los niños, la mayoría va a ser en los adultos. Aquí, a diferencia de las mujeres, de los otros trastornos, perdón, va a ser más frecuente en los hombres. ¿Por qué? Porque la característica de estos trastornos es que se lleva a cabo como tal una acción física para que se pueda lograr la creencia de que se está enfermo. Muy similar, por ejemplo, al riesgo de suicidio. Las mujeres presentan más depresión, pero quienes llevan más a cabo el acto suicida son los hombres, porque llevan a cabo el acto físico. Igual aquí en el trastorno facticio. La enfermedad facticia se ha visto que la más prevalente va a ser la fiebre fingida, va a estar presente hasta en el 5 a 10% de todas las admisiones hospitalarias, ¿vale? Entonces, más adelante vamos a ver herramientas que nosotros vamos a poder utilizar para poder identificar un origen facticio de diferentes afecciones médicas y pues, como les había mencionado, más frecuente en trabajadores de la salud. Siguiente. La etiología se ha visto aquí sí muy importante que muchos pacientes en la niñez tuvieron un episodio de abuso o enfermedad muy importante, principalmente y hecho por los padres, y ellos van a recrear una enfermedad en la adultez de forma real para obtener atención y cuidado médico, es decir, esta atención, cariños, cuidado que no tuvieron cuando fueron niños, ¿vale? Entonces va a ser una recreación que ellos van a hacer y el provocarse estos síntomas es como lo van a poder obtener. También como les mencioné, se ha visto que muchos pacientes tienen tendencias masoquistas, entonces ellos van a encontrar placer y satisfacción al someterse a estos procedimientos y cómo se van a poder someter a procedimientos causándose los síntomas, ¿vale? Entonces sí es un origen etiológico importante y también se ha visto como en los demás trastornos que se puedan identificar con alguien de su pasado que padeció una enfermedad física o psicológica y que ellos intenten recrearlo. Por ejemplo, mi abuela pues estuvo enferma muchos años y todo el mundo la atendía, todo el mundo le prestaba atención, todo el mundo estaba preocupada por ella, entonces pues yo me voy a causar la misma enfermedad para que obtenga la misma atención y los mismos cuidados que ella, ¿vale? Siguiente. Aquí, como les mencioné hace rato, pues van a ser distintos ejemplos que nos mencionan en la bibliografía, en los cuales vamos a poder identificar un origen falso de distintas enfermedades. El síndrome de Munchausen se va a dividir en tres tipos. Uno en el cual van a predominar signos y síntomas físicos, que va a ser los más prevalentes, hasta en un 80%. Otro subtipo en el cual los pacientes van a fingir síntomas de trastornos psiquiátricos y otro mixto, que van a ser los menos frecuentes. La gran mayoría de las veces los pacientes se van a ir con una enfermedad de origen orgánico en el que ellos puedan causar como tal evidencia de la afección para que se pueda creer al médico que se está teniendo esa enfermedad.
Por ejemplo, el síndrome de Goodpaster, muchas veces los pacientes mienten con los antecedentes, dicen que su familiar, su madre tuvo el síndrome y pues muchos adicionan sangre en orina. Como sabemos, pues va a ser la característica de las hemorragias a nivel pulmonar y nefrológico en esta enfermedad. Entonces ellos añaden sangre para que el reporte presente hematuria y sea característico o concordante con la enfermedad. Pero los medios para detectar que hay una falsedad es con un lavado broncocelular negativo para hemosiderina, ¿vale? Entonces, va a ser la característica como vamos a poder identificar esta enfermedad. El lupus eritematoso sistémico, pues lo característico y que aparece en las fuentes de información no médicas es el eritema malar o en alas de mariposa. Va a ser lo más muy característico de esta enfermedad. Entonces, ellos van a simular este exantema con cosméticos, ¿vale? Cosméticos que no sean de fácil remoción, que al momento de la palpación o el examen físico no se puedan identificar como tal, como pintura. Entonces, la forma en la que vamos a poder identificar la falsedad es con la prueba de anticuerpos antinucleares negativas o que el exantema siempre esté en la misma localización, que no tenga cambios, porque pues sabemos que el exantema no va a estar siempre presente, va a tener periodos de actividad y remisión en la enfermedad. Entonces, aquí siempre va a estar el exantema en el mismo lugar, ¿vale? Va a ser lo característico. De las afecciones dérmicas, como lo vemos en la imagen, las quemaduras, en muchos pacientes, combinado con la necesidad de recrear la enfermedad y con las tendencias masoquistas que presentan, van a provocarse las lesiones con agentes químicos, productos de limpieza o como lo vemos, con fuego. Entonces, es importante estos pacientes porque ya hay una afección importante a su persona y a su integridad, ¿vale? Y pues los medios para detectar esta afección va a ser una forma poco natural de las lesiones, marcas dejadas por los productos químicos o lesión menor en los dedos, que al momento que se estén provocando las lesiones en otras partes del cuerpo, las manos también van a estar afectadas. Otras van a ser las excoriaciones, que pues aquí va a ser muy fácil con las uñas, con algún cuchillo se las van a infligir y pues aquí se va a hacer característico que pues no van a aparecer, por ejemplo, en la espalda, en la que el paciente no se las puede causar. Entonces va a ser generadas en donde el paciente tiene mayor accesibilidad o, por ejemplo, se vio que pacientes que son diestros solamente se las van a generar en el lado izquierdo del cuerpo, ¿vale? Las lesiones per se, pues incluso se ha visto que el paciente pueden inyectarse cualquier material, talco, leche, gasolina, con tal de causarse el daño y que nosotros creamos que tiene la afección. ¿Cómo lo vamos a poder identificar? Por las marcas de las funciones de las agujas o que el familiar o que alguien te haya referido que le encontró las agujas con el material que se inyectó el paciente, ¿vale? Siguiente. Otras van a ser afecciones endocrinas, el síndrome de Cushing. Esto es muy fácil, los pacientes van a tener una ingesta de esteroides exógena y pues vamos a poder evidenciarlo pues con cuantificación, ¿vale? El siguiente es el hipertiroidismo, la verdad de forma muy fácil, el paciente va a ingerir de forma externa tiroxina o levotiroxina y cómo lo vamos a poder identificar que es falso con la captación de yodo radiactivo en 24 horas, que esta va a estar suprimida en el trastorno facticio y va a estar incrementada en el trastorno de Graves, que pues va a ser una de las principales etiologías del hipertiroidismo. El siguiente va a ser la hipoglucemia o el insulinoma, que va a haber dos principales formas en las que el paciente se genera en esta afección. Uno es con la inyección de insulina per se o con la ingestión de hipoglucemiantes orales. Entonces, los medios para detectar este origen va a ser la relación insulina-péptido mayor a 1, que va a haber detección de anticuerpos de insulina en suero. Cuando el paciente ya de forma prolongada se estuvo inyectando insulina, va a generar esta respuesta normal del organismo, o con las concentraciones séricas de hipoglucemiantes que son de forma exacerbada. Pues esto es importante principalmente por el riesgo y las complicaciones que, como todos sabemos, puede contraer la hipoglucemia. También se ha visto que los pacientes suelen simular feocromocitoma y esto es increíble, así con inyección de epinefrina o metaraminol, que pues es un derivado de la noradrenalina, y pues se inyectan y pues desencadenan crisis hipertensivas que van a simular el feocromocitoma, ¿vale? Entonces nosotros lo vamos a poder identificar porque las catecolaminas solamente van a revelar epinefrina sola u otros hallazgos sospechosos, ¿vale? Es decir, que si se tiene al paciente en vigilancia, de la nada ya no va a tener estos picos hipertensivos que son de muy difícil control en el feocromocitoma. Siguiente. Lo siguiente va a ser datos gastrointestinales, como por ejemplo diarrea. Muy fácil, los pacientes van a tener ingestión de laxantes, como por ejemplo la fenolftaleína, que va a ser para muestras de pH o aceite de ricino.
Nosotros vamos a poder identificar porque van a estar presentes los laxantes en heces o va a haber un aumento en la densidad de las mismas. Otra va a ser la hemoptisis, en la cual pues los pacientes al momento de dar las muestras las van a contaminar con sangre. Esto se ha visto principalmente con lesiones en la lengua. Ellos se cortan, dan la expectoración y sale con la hemoptisis. Entonces aquí lo único que vamos a poder hacer es que el paciente nos enseñe la lengua, que no tenga lesiones en lengua, en cavidad oral, y que se haga la toma de la muestra bajo estricta supervisión médica, ¿vale? Porque sí, esto también es muy fácil que ellos lo simulen. Otra es la anemia plástica, también es increíble. Se ha visto pacientes que se administran quimioterapéuticos supresores de la médula ósea. Y pues esto va a ser importante, pues sí se va a tener una interconsulta con el servicio de hematología, oncología, esto por los efectos adversos que van a tener estos medicamentos. Otras, las anemias, pues la forma más fácil de que los pacientes saben que el origen de la anemia es porque pues no tienes un conteo adecuado de sangre, ¿no? Entonces ellos mismos hacen las flebotomías, ellos mismos se desangran, ¿vale? Entonces, lo vamos a ver si el paciente tiene lesiones en brazos o con una biometría hemática, ¿vale? Para ver cuál es el origen real de la anemia. Coagulopatías también con la ingesta oral de warfarina u otros anticoagulantes y pues los medios para detectar va a ser pues los tiempos de coagulación. Siguiente. Infecciosa, esto también es increíble. Abscesos abdominales se ha visto porque los pacientes se inyectan heces en la pared abdominal. Así, o sea, sí hay muchos pacientes que ya tienen un problema tan grave de un síndrome de Munchausen que llegan a este grado y pues muchas veces son tan listos que esconden las jeringas, no las lesiones o las marcas no son visibles. Entonces nosotros vamos a poder hacer esta identificación mediante un cultivo en el cual se van a ver patógenos que no van a ser habituales en este tipo de abscesos. Otro es el VIH-Sida, en el cual pues el paciente va a tener antecedentes de contactos falsos o desafortunadamente si quiere tener como tal el trastorno, pues se podría exponer con personas VIH positivas, pero recuerden que el paciente no busca como tal tener la enfermedad, la busca simular. Entonces solamente va a mentir con los antecedentes con contactos con personas, ¿vale? Eso es importante tener en mente. ¿Cómo lo vamos a detectar? Simplemente con ELISA o Western Blot negativo. La neoplásica, los pacientes que buscan tener o que piensen que tienen cáncer, van a mentir con sus antecedentes personales, van a decir que tienen antecedentes de riesgo para desarrollar una neoplasia, que tienen antecedentes familiares directos de cáncer, o incluso muchos pacientes cuando quieren simular los efectos de la quimioterapia se rapan, ¿vale? Entonces, medios para detectarlo, información colateral y pues una exploración física exhaustiva para que ver que el paciente realmente no tiene una enfermedad oncológica. Neurológica va a ser muy similar al trastorno conversivo, pero aquí el paciente sí va a estar como tal fingiendo. Entonces, va a ser, por ejemplo, si el paciente está simulando una convulsión, va a ser una convulsión sumamente exagerada, que nosotros fácilmente nos vamos a dar cuenta que está fingiendo. Y pues aquí, aún así, pues es importante hacer estudios de imagen, electromiografía y electroencefalograma para identificar el origen falso de la convulsión. Siguiente. Como les mencionaba, el síntoma o dato médico fingido más frecuente va a ser la fiebre. Los pacientes van a tener muchas técnicas para poder fingir la fiebre. La más sencilla, por ejemplo, es calentar el termómetro junto a una fuente de calor, que beban previamente a la toma de la temperatura líquidos calientes, friccionarse la boca o el esfínter anal para que la toma salga erróneamente elevada, o cuando ya van más allá, muy similar a los anteriores, se inyectan pirógenos exógenos como heces, vacunas, hormona tiroidea o toxoide tetánico, ¿vale? Entonces, buscan todo lo posible para que digan que ellos tienen fiebre. Entonces, ¿cómo vamos a poder identificarlo? Toma simultánea de la temperatura en dos sitios, es decir, oral y rectal. Registrar la temperatura de la orina recién excretada, que el paciente tenga un recuento leucocítico normal, que nos estaría descartando un origen infeccioso, o que se tome la temperatura con personal de enfermería, o que nosotros mismos lo tomemos, que nosotros nos aseguremos que no está falseada la toma de la muestra. Y finalmente, las urinarias, la infección de vías urinarias, el paciente, pues dependiendo de lo que busque o la enfermedad que tenga en mente sospechar, puede contaminar la muestra con suciedad para simular una bacteriuria, con sangre para simular una hematuria o con proteínas de huevo para simular una proteinuria y que tenga un síndrome nefrótico, ¿vale? Entonces, es increíble, como les digo, lo que llegan los pacientes. Y como tal, como las otras similar a la fiebre, la toma se debe hacer bajo estricta supervisión médica.
Y la litiasis renal, pues aquí el paciente va a fingir un cólico renal, o incluso si se coloca sonda o si él tiene necesidad de sonda, puede añadir material exógeno, como por ejemplo bolitas de calcio para simular y que esté excretando el lito. Entonces llegan a ese grado. ¿Cómo se va a detectar? Pues con un Neurotac, en el cual pues no van a poder fingir el lito en la vía urinaria, ¿vale? Siguiente. Y el otro subtipo del síndrome de Munchausen va a ser con el predominio de signos y síntomas psicológicos, en el cual pues el paciente se va a producir de forma intencionada síntomas psiquiátricos, principalmente alucinaciones, delirios, depresión o comportamiento extraños. Esto pues es más difícil de comprobar que no sean falsos como los síntomas físicos, porque se podían traslapar y pues estar conjuntamente con otras afecciones psiquiátricas. Y pues aquí es característico que para justificar la presencia de estos síntomas psiquiátricos, el paciente invente que tuvo un antecedente de estrés físico extremo o que historias extravagantes que él considera reales. Esto se llama pseudología fantástica. Y pues también puede estar presente, y para desencadenar estos síntomas psiquiátricos, el abuso de sustancias, principalmente opiáceos, que va a ser frecuente. Siguiente. Y pues el diagnóstico diferencial va a ser, pues de forma inicial, pues con la enfermedad física que el paciente está tratando de simular, con la exploración física y los exámenes que ya les mencioné previamente, el trastorno somatomorfo, en el cual pues los síntomas van a ser voluntarios y conscientes en el trastorno facticio, y pues los hipocondríacos, a diferencia de los facticios, no van a querer someterse a pruebas y exámenes extensos o cirugías. El trastorno por simulación, como les mencionaba, aquí sí van a tener un objetivo específico, económico, médico, legal. Y otro trastorno diferencial es el trastorno antisocial, en el cual muy similar a los del trastorno facticio, van a ser pacientes muy simuladores que van a hacerte creer y que comprar la idea de que ellos tienen de la enfermedad. Pero a diferencia de ellos, los del trastorno de personalidad antisocial, no van a querer hospitalizarse o someterse a estudios invasivos como los del trastorno facticio. Siguiente. El pronóstico, pues va a tener igual una evolución crónica. Esto va a ser, como les mencioné, por el antecedente de abuso infantil, con un inicio en la adultez. Va a haber la característica consultas médicas frecuentes y antecedentes de hospitalización. Esto a medida que el paciente va requiriendo y necesitando la atención médica que él busca. Y pues mencionaba, como con los otros trastornos, va a tener una mejor respuesta farmacológica cuando hay ansiedad o depresión concomitante. Y pues aquí sí es importante valorar el riesgo de muerte que tiene el paciente, porque si se somete a intervenciones que no son necesarias, diagnóstico-terapéuticas, y no identificamos que es un origen facticio, el paciente sí va a tener riesgo de muerte importante, sobre todo si tiene otras comorbilidades. Siguiente. Y pues el tratamiento, como se menciona, se deben de evitar pruebas analíticas e intervenciones médicas innecesarias. Aquí sí recomiendan que cuando ya nosotros tenemos la evidencia suficiente que el paciente está fingiendo, se debe confrontar, pero no de forma directa, porque si se le confronta de forma directa, el paciente se va a tornar agresivo y simplemente se va a ir con otro médico que sí le compre toda su faramalla, ¿vale? También va a haber la posibilidad de curación con técnica de doble vínculo o estrategias conductuales para proteger la dignidad del paciente. También se ha visto en estos casos la generación de autohipnosis, esto para propiciar en el paciente una regresión a su niñez y ver cuál es el origen del trastorno facticio que está presentando. También se deben de tratar alteraciones psiquiátricas subyacentes con psicoterapia, y si nosotros identificamos que el paciente tiene un trastorno facticio, esto para evitar que tenga una integridad contra su persona, debemos de designar un tutor que se encargue de todas las atenciones y tratamiento del paciente, y en algunos casos, si vemos que ninguna de estas opciones está funcionando, sí se puede recurrir a advertir al paciente que si sigue simulando una enfermedad, que si está requiriendo atención médica que no es necesaria, se le va a iniciar un proceso legal contra él. Entonces, en algunos casos se vio que sí sirvió como freno conductual para que los pacientes ya no siguieran lesionándose a ellos mismos y requiriendo intervenciones innecesarias. ¿Y alguna duda con el trastorno facticio? Ok. Y ya finalmente el trastorno por dolor, va a ser el último trastorno de la medicina psicosomática, que se va a definir como una preocupación debida a dolor en ausencia de una enfermedad
física que explique su intensidad. Esta no va a seguir una distribución neuroanatómica y, como en todos los trastornos de medicina somática, el estrés y el conflicto van a estar estrechamente relacionados con el inicio o la exacerbación del dolor que está presentando el paciente. Siguiente. La epidemiología, la edad de inicio de igual forma va a ser principalmente en la adultez, principalmente entre los 30 y 50 años. Aquí, a diferencia del facticio, conforme a los otros trastornos, sí va a ser más frecuente en mujeres que en hombres. Se ha visto como factor de riesgo importante que el paciente haya tenido antecedentes heredofamiliares que hayan presentado dolor, depresión o alcoholismo. Entonces, el paciente va a tener este riesgo para que él también tenga mucha mayor susceptibilidad al dolor, como lo presentaron sus familiares. Y pues la prevalencia a los 6 meses y de por vida va a ser del 5 al 12%. Aquí mencionaba que sí, a diferencia de los otros trastornos que sí se podían curar o llegar a una sintomatología mínima, aquí sí va a ser prácticamente que el dolor se va a quedar de por vida y va a tener episodios de recurrencias. Entonces va a ser un control un poco más complicado a diferencia de los otros. Siguiente. La etiología, igual se ha visto 4 tendencias de origen de este trastorno. La primera va a ser la conductual, en el cual se ha visto que estos comportamientos de episodios dolorosos que está presentando el paciente van a reforzar mecanismos de recompensa. Por ejemplo, el paciente va a referir un episodio de dolor insoportable para evitar una actividad desagradable. Por ejemplo, ay, tengo examen, no, pues tengo mucho dolor y me siento mal y quiero ir al médico y ta. Entonces, va a ser la forma en la que el paciente va a identificar y evadir sus responsabilidades. El interpersonal se ha visto que utilizan este síntoma de dolor para manipular y obtener ventaja en una relación, por ejemplo, para estabilizar un matrimonio frágil de la mujer, de que, ay, estoy muy enferma, no me dejes, no me divorcies, no te divorcies, por favor, y así, lo que lo desarrollan. El biológico va a ser la presencia de anomalías estructurales y químicas, principalmente sensoriales y límbicas, que van a predisponer al dolor. Sin embargo, se han hecho estudios de imagenología en este tipo de pacientes, pero no se ha identificado un patrón consistente de alteración orgánica y química. Entonces, solamente es una teoría, pero no está comprobada totalmente. Y la psicodinámica va a ser la expresión simbólica que el paciente va a tener un conflicto intrapsíquico y que lo va a expresar a través del dolor. Y esto para obtener amor o castigo, ¿vale? Siguiente. El diagnóstico, pues el trastorno debe tener un factor psicológico significativo en los síntomas de dolor, angustia emocional y deterioro social y ocupacional, como en todos los trastornos de medicina psicosomática. Aquí se ha visto la coexistencia hasta en un 50% con trastorno depresivo mayor y hasta en un 100% con trastorno distímico, ¿vale? Entonces, sí van a estar de la mano depresión y trastorno por dolor. Siguiente. El diagnóstico diferencial también lo debemos hacer identificando, tratando de buscar un origen orgánico del dolor, en el cual, desafortunadamente, pues como lo sabemos, el dolor va a ser un dato subjetivo en todo paciente, ¿vale? Entonces va a ser difícil de distinguir un dolor físico de un dolor de origen psicogénico, porque como sabemos, el dolor físico también va a ser oscilante o va a ser afectado por factores emocionales y situacionales. Y la característica principal del dolor psicogénico, como se los mencioné hace rato, es que no va a variar y no va a mejorar con los analgésicos que habitualmente responderían ante un dolor de origen orgánico y pues va a estar ausente una enfermedad médica o quirúrgica que va a justificar este dolor. Se va a diferenciar el trastorno de síntomas somáticos, el primero que vimos, porque recordando que aquí va a haber más síntomas y pues en el trastorno de dolor solo va a haber dolor y ya. Y en el trastorno de conversión, que lo vimos previamente, va a haber más alteraciones motrices y sensoriales que solamente el dolor. Entonces va a ser la característica en solamente dolor. Siguiente. El pronóstico va a tener de nuevo una tendencia variable con episodios de mayor y menor actividad y pues el pronóstico sí va a ser desfavorable si nosotros identificamos depresión asociada y si el paciente tiene una excusa o causa para generar el dolor. Por ejemplo, si quiere ganar una demanda para la custodia de los hijos, si nosotros identificamos que tiene un trastorno por dolor y tiene esa excusa para seguir generándolo, no va a responder al tratamiento, va a haber una mayor afección con la depresión y pues va a ser un tratamiento de más difícil control. Siguiente. Y pues el tratamiento farmacológico pues van a ser útiles los antidepresivos, principalmente los inhibidores de la recaptura de serotonina,
También se podrían utilizar los tricíclicos, pero pues van a tener más efectos secundarios. Esto porque el paciente, pues recordando que si presenta este trastorno, lo más seguro y en la gran mayoría de los casos es que lo presente el resto de su vida, ¿vale? Entonces va a ser un tratamiento que va a estar por el resto de su vida y vamos a tener que utilizar los antidepresivos que tengan menos efectos colaterales en el paciente. Se mencionaba que en este tipo de pacientes se puede identificar, se puede añadir a los antidepresivos pequeñas dosis de anfetaminas, pero es importante cuidar la posología porque estos pacientes, como todo el tiempo están presentando dolor, pueden presentar una tendencia adictiva muy importante y muy fácil. Y sí se debe de evitar los opiáceos porque estos sí presentan un riesgo importante de abuso y el paciente no te va a hacer caso de que solamente se tome media pastilla. Si él va presentando dolor, se va a tomar las pastillas que él crea necesarias para quitarse el dolor, ¿vale? Entonces es importante evitar este tipo de fármacos por esa tendencia. Y pues el psicológico se ha visto que la terapia que más funciona en este tipo de pacientes es la terapia psicodinámica. Esto a pacientes que están motivados, que realmente quieren tratarse su trastorno para evitar el dolor. Y pues otros métodos utilizados, como en los demás trastornos, es la hipnosis, retroalimentación. Otras opciones de relajación van a ser la acupuntura y el masaje, que sí van a ser útiles en este tipo de pacientes. Y pues de mi parte sería todo. Algo. Bueno, recomendación, nunca le